ver la coraza de justicia. Sin embargo, dado a la actividad que tenemos el próximo domingo, dada la actividad que tenemos el próximo miércoles, yo voy a cambiar el orden. Yo estaba pensando ver 2 piezas de la armadura, pero el tiempo se ha avanzado demasiado. Entonces, hermano, vamos a ver una sola pieza de la armadura en esta mañana y vamos a prepararnos, vamos a seguirnos preparando para poder vestirnos. Recuérdense, toda la armadura de Dios. Gracias a Dios, hermanos, estamos otra vez, como les mencionaba, en vivo por internet y saludando siempre a los hermanos que están viendo, a las personas que están viendo el culto a través de internet. Agradecemos al Señor por este ministerio y esperamos que sea de bendición. Como dije, hermanos, el domingo pasado hablamos acerca de la primera pieza de la armadura, que es el cinturón de la verdad. Esta pieza, en el original, la palabra usada por el Espíritu Santo quiere decir poner alrededor o poner encima, vestirse. Ahora, la idea es que este cinturón de la verdad que rodea nuestro cuerpo debe ser una especie de protección total contra cualquier ataque que el enemigo pretenda lanzar. Este cinturón es, podemos ilustrarlo con los muros que las ciudades antiguas formaban alrededor de toda la ciudad, de tal manera que se volvían infranqueables, impenetrables. La misma esa es la idea del cinturón de la verdad. La idea es, hermanos, que este cinturón que nos rodea está ilustrando que nosotros tenemos que vivir en verdad, vivir en integridad en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida social, en nuestra vida laboral, y que esa verdad nos protege contra cualquier ataque del enemigo. Recuérdense que dijimos que una de las estrategias mejores, uno de los instrumentos mejores del enemigo para dañar es la mentira. Él es el padre de la mentira, él miente. Así que, hermanos, nos quedamos allí el domingo pasado. Ahora nosotros, hoy vamos a seguir, como dije antes, nos tocaría la coraza de justicia. Vamos a dejarla para el siguiente domingo y quiero que vayamos, hermanos, al capítulo 6 de la carta a los Efesios y que leamos el versículo 15. Vamos a hablar de calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso dice la Escritura, y le pido, hermano, al Señor que bendiga este estudio, que nos permita sentir esa voz del Espíritu Santo hablándonos y que hoy nosotros aprendamos cómo ponernos la armadura. Le voy a mencionar esto. Muchas veces he escuchado predicadores hablar o predicar acerca de este pasaje. Y mucho he escuchado a los predicadores de una manera muy ardiente exhortar a la iglesia y decirle a la iglesia que tenemos victoria contra el enemigo, que el enemigo no nos puede derrotar, que si nos armamos con la armadura de Dios, que nosotros podemos resistir firmes, y hablamos y la gente se va con la idea de que verdaderamente puede haber victoria, pero se nos olvida decirle cómo ponernos la armadura. Se nos olvida decirnos cómo ponemos. Ahora, yo quiero recordarles que la armadura es provista por Dios. Esta armadura no es de nosotros, es de Dios. Pero nosotros tenemos que ponérnosla. En la palabra de Dios está un imperativo diciéndonos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es astuto, es malo, él quiere destruirlo. Él es muy sagaz. Él quiere destruir. Él tiene artimañas, hermanos. Ahora, es necesario que cada soldado de Cristo esté vestido, repito, de toda la armadura. Ahora, no vamos a hablar nada más de lo que es la armadura, para qué servía la armadura, sino que yo quiero que ustedes aprendan también cómo ponernos la armadura. ¿Cómo ponernos la armadura? El domingo pasado hablamos ya del cinturón de la verdad y dijimos que nos ponemos este cinturón a través de vivir en verdad, a través de hablar verdad, a través de ser íntegro en todas las áreas de nuestra vida.
Ahora, hermanos, nos toca ver calzados los pies, dice el versículo 15, con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, yo quiero mencionar, hermanos, quiero que aprendamos cómo ponernos las sandalias, cómo calzarnos con el calzado del Evangelio de la paz. Yo quiero que aprendamos por lo menos, además de saber cómo calzarnos estas sandalias o este calzado, hermano, yo quiero que nosotros aprendamos, número uno, escuche bien, cómo tener paz con Dios. Número dos, cómo tener paz con los demás. Y número tres, nuestra responsabilidad para compartir el Evangelio con los que todavía no lo han escuchado. Entonces, vamos a ver cuatro cosas. Número uno, hermanos, cómo vestirnos estos calzados, cómo poner este calzado en nuestros pies. Número dos, la paz con Dios. Número tres, la paz con los demás. Y número cuatro, hermanos, nuestra responsabilidad para compartir el Evangelio a los demás. Oiga, yo tengo escritas aquí algunas versiones diferentes del mismo texto, del mismo verso 15. Escuche lo que dice la versión Reina Valera del 60, que es la que estamos utilizando. Calzados los pies con el apresto, no dice con los zapatos, no dice con las sandalias, dice calzados los pies. Naturalmente nosotros entendemos eso porque dice calzar los pies. El calzado es el que se pone en los pies. Pero ¿con qué vamos a calzar los pies? Dice con el apresto del Evangelio de la paz. La Nueva Versión Internacional dice calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La Biblia Dios habla hoy dice siempre listos para salir a anunciar el Evangelio, el mensaje de la paz. Y la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica, dice calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Calzados los pies con el celo del Evangelio de la paz. Ahora, hermanos, tenemos que entender la diferencia de cada una de las versiones. Viene por la interpretación de la palabra presto. Presto, en el idioma original, esta palabra, hermano, quiere decir disponerse. Esta palabra quiere decir estar preparado, estar dispuesto. Entonces, cuando se han traducido las diferentes versiones, cada uno tomó la manera que más pensó que reflejaba fidelidad al texto bíblico. En toda forma, hermanos, de lo que nos está hablando, calzar las sandalias es que nosotros debemos estar dispuestos, preparados, listos en todo tiempo para llevar el Evangelio de la paz a la persona que lo necesita, que es la persona que no tiene paz. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿cómo nos ponemos nosotros este calzado? ¿Cómo es que nos vamos a calzar los pies con este Evangelio? Yo quiero, hermano, antes mencionar otro detalle que está incluido dentro de la interpretación de esta palabra en el idioma original, es la idea de estar preparado, pero firme para la batalla. La palabra implica preparación, la palabra implica presteza, hermanos. Ahora, la pregunta, o yo quiero mencionar esto porque la pregunta con la que quiero iniciar es preguntándole a usted: ¿está usted preparado para la batalla? ¿Está usted listo para cualquier ataque del enemigo, para estar firme ante cualquier ataque del enemigo? ¿Están calzados sus pies para compartir el Evangelio de la paz con todas las personas que necesitan? Es una pregunta que usted puede responder y que usted debe de responder. Si nosotros pasemos en una escala de 1 a 10, hermano, comenzamos con el 1, no está preparado. El 1, el 2, el 3. Y podríamos llegar hasta el 10, hermano. Alguien que diga, estoy completamente preparado. Ahora, ¿en qué número se calificaría? 1, 2, 3, 4, 5. Como a muchos les gusta el 5, ¿verdad? Sí, pero no. A veces sí y a veces no. Y de esa manera salva esta responsabilidad y salva la otra. Recuérdese usted, hermano, la única manera de permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo es vestir toda la armadura de Dios. Y eso quiere decir, hermano, estar completamente preparado. Ahora, vestir
aprender a andar como Cristo lo requiere. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Aprender a andar como el Señor lo requiere. Nosotros tenemos entonces que calzarnos las sandalias del Evangelio, estar siempre dispuestos para calzar este calzado. Óigame bien, por favor. Tener calzado, ponerse el calzado, calzarse con el apresto del Evangelio, otra vez quiero decirle, significa estar listo, preparado, firme todo el tiempo para compartir el Evangelio de la paz. Ahora, estar preparado, estar firme para la batalla, incluye dos cosas. Incluye acciones ofensivas y al mismo tiempo incluye acciones defensivas. No sé usted, hermano, qué piensa, pero cuando yo veo el calzado en medio de todas las piezas, digo, el calzado quizás no tenemos nosotros mucha idea de que pueda ser una pieza para combatir, pero hermano, el calzado muchas veces ha definido guerras que usted no tiene ni idea. Yo no sé cuántos recuerdan la historia en la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba invadiendo toda Europa. Ya había invadido varios países y llegó a Rusia, hermano, y se enfrentó, entró a Rusia en un tiempo de invierno. Y el ejército ruso no era capaz de parar al ejército alemán. Hitler había parado un ejército destructivo, poderoso, enormemente. En ese momento, en una alianza con los Estados Unidos envió equipo a los rusos, y dentro del equipo que envió fueron zapatos adecuados para combatir en las montañas heladas. Los alemanes no tenían los zapatos. ¿Saben por qué los alemanes perdieron la batalla? Porque no tenían zapatos adecuados para pelear en las montañas congeladas de Rusia. Parece que los zapatos no son importantes, hermano, pero un zapato o estar calzado puede definir una victoria. Ahora, yo le repito, nosotros necesitamos estar preparados, y estar preparados tiene que ver con calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y estar preparado, como dije, implica batallas ofensivas como batallas defensivas. Yo quiero decirles, hermanos, cuando hablamos de acciones defensivas, no sé si usted ha leído la palabra de Dios, pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Velad, dice, estad firmes en la fe. Oiga lo que dice, portaos varonilmente, esforzaos. Todas esas palabras están reflejando acciones defensivas. La idea es, el diablo viene, el diablo va a arremeter contra ti, tienes que estar preparados, vestidos con armadura para poder resistir. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra acción defensiva, hermanos, implica no solamente resistir al enemigo, sino también someterse a Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 al verso 9, dice, sed sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Ahora, ¿cómo permanecemos firmes? ¿Cómo, hermanos, vamos a estar preparados? ¿Cómo vamos a estar listos para hacerle frente al enemigo? Yo por lo menos quiero mencionarle 5 cosas, por lo menos 5 cosas. Número 1, hermano, resista a la tentación cuando el enemigo trata de llevarlo al pecado. Ya vamos a hablar un poquitito de la tentación más adelante. Número 2, hermano, permanezca fiel. Oiga bien, permanezca fiel, aunque la batalla esté dura, permanezca fiel. No abandone, no abandone. La paz que Dios nos da, hermanos, no necesariamente significa ausencia de conflicto. La paz que Dios nos da significa que en medio del conflicto podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, porque Dios está cuidando de nosotros. Escuchen, número 3, niéguese a comprometer la verdad bíblica. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, hermanos, el diablo está buscando que usted dude de la Escritura, dude de la palabra.
Niéguese, hermano, a comprometer la verdad bíblica. No acepte en ningún momento diluir la pureza de la palabra y manténgase firme. Número 4, mantenga sus ojos puestos en el Señor. Mantenga sus ojos fijos, puestos en Dios. A pesar de las cosas que hayan a su alrededor, a pesar de lo que esté pasando con otros, a pesar de las circunstancias de la vida, mantenga sus ojos firmes en Dios. Eso le ayudará a usted a resistir firme ante los ataques del enemigo. Y número 5, hermano, vaya adelante, no se estanque. Vaya adelante, no se estanque. Vaya adelante. Cuando Dios lo llama a dar un paso de fe, hermanos, el guerrero espiritual tiene que ir adelante. Recuerdo a un pastor hablando acerca de la coraza de justicia. Decía que la coraza protegía la parte de atrás y que no tenía necesidad de proteger la espalda. Decía este pastor, porque dijo, un verdadero guerrero del Señor no parte en retirada y le da la espalda al enemigo. Un verdadero soldado de Cristo siempre va adelante en la victoria, en la pelea. Así que, hermano, le invito en el nombre de Jesucristo, no se retrase, no se estanque, vaya adelante, viva por fe, dé pasos de fe. El Señor está con usted, lo ha vestido con la armadura, el diablo no tiene victoria contra nosotros. Siguiente, hermano, acciones ofensivas. Yo quiero que por favor, hermano, vaya conmigo a Efesios el capítulo que estamos estudiando, capítulo 6 y en el versículo 15. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice, lo vamos a leer otra vez. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora quiero que vaya a Isaías capítulo 52, por favor. Isaías capítulo 52. Y que por favor lea en el versículo 7. Mire lo que dice la escritura. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia, que dice, hermanos, la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Hay diferentes tipos de pies, ¿verdad? Hablando físicamente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, hay diferentes tipos de pies. Hay pies grandes y pies pequeños. Hay pies gordos y hay pies delgados, ¿verdad? Hay pies que tienen 5 dedos y hay unos que tienen más. Hay pies, hermanos, que tienen dedos largos y flacos. Otros pies tienen los dedos gordos y pequeñitos, ¿verdad? Otros tienen los pies rectecitos, otros los tienen los dedos montados, ¿verdad? Otros los tienen, estoy hablando, hermano, de tantas diferentes clases de pies. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces uno tiene tendencia a mirar los pies. Cuando alguien anda en sandalias o en la playa, uno tiene tendencia a mirar los pies. Y uno generalmente muchas veces piensa, qué pies más feos. O uno piensa, tal vez por no agredir a la persona, uno no dice eso, pero uno dice, no quisiera tener esos pies, ¿verdad? Hay diferentes tipos de pies. Pero mira, hermano, qué bendición. Porque, oiga bien, para Dios, todos los pies que llevan el Evangelio son hermosos. Todos los pies que llevan el Evangelio son hermosos. Cuando unimos estos dos versículos, hermano, nosotros entendemos que una de las acciones ofensivas que nosotros podemos hacer, hermano, es, oiga bien, hermano, hablar del Evangelio, llevar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque este Evangelio es el Evangelio de la paz. Este Evangelio lleva paz a los corazones donde hay conflicto. Este Evangelio pone paz o lleva paz en los hogares donde hay tensiones. Este Evangelio lleva paz, hermano, a la gente que no puede vivir tranquila o que está acechada por el enemigo. La palabra de Dios nos insta a estar siempre listos. Dice Pablo, hablando a Timoteo, que debe estar siempre listo para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y Pedro nos dice que debemos también estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Amados hermanos, una acción ofensiva es hablar del Evangelio, hablar del Evangelio, hablar del Evangelio todo el tiempo. Allá en el seminario, cuando era en mi día de estudiante, hermano, llegaban muchos estudiantes de todo tipo. Unos, su pasión era el estudio. Yo les digo, hermanos, uno de mis compañeros ahora es un doctor en teología, está enseñando en un seminario aquí en Denver, Colorado,
pero Gerardo era su pasión. Él tenía clara su meta. Él dijo: yo quiero ser un maestro, un docente teológico. Y él llegó, hermano, y usted nunca lo vio con zapatos de fútbol en el campo. Él siempre, incluso su beca de trabajo, yo le digo, hermano, andaba con su libro y así tapeaba él, porque él terminaba sus tareas, nos daban las tareas al inicio de la sesión y las terminaba, a medio trimestre ya terminaba todo, ya no tenía nada, ya estaba leyendo los libros del siguiente trimestre. Ese muchacho era tan inteligente y tan dedicado que muchas veces, hablando en la clase de griego, él corregía al profesor de griego y le decía: perdón, hermano, eso no es voz media, es voz pasiva. Y mire, y el profesor: tenés razón. Otros, hermanos, su devoción eran las muchachas. Aunque no crea, llegan estudiantes al seminario, en vez de llegan a buscar profesión, llegan a buscar esposos, ¿verdad? Y llegan, hermano, desde que llegan usted las está viendo, y mira ahí cuáles son, mira ahí que hay chamaca, y usted lo ve así, ¿verdad? Estos son los del pescuezo largo, ¿verdad? Los jirafas, porque siempre andan viendo dónde están, y muchos salen casados, unos para bien, otros para mal, pero muchos salen casados. Otros llegan, hermanos, para pasar un poquito el tiempo, ¿verdad? Y se conforman con andar en la mediocridad. Para que no me diga nada el decano, con el 70 me conformo. Y otros llegan a ser pastores, otros llegan a ser siervos. Dentro de estos hermanos, me recuerdo un hermano, Eulalio Rodríguez, salvadoreño, espiritual tenía que ser. Llega él, Eulalio, hermanos, y Eulalio era un hombre que yo admiré, un hombre de capa. Desde que usted lo ve, es un hombre de campo. Su cuerpo áspero, sus manos ásperas de trabajar con el machete y la cuma y el asadón, su aspecto, su forma de vestir. Usted puede determinar a veces a una persona por su vestimenta, ¿verdad? Sencilla, pero aún un poquito de conflicto en la combinación, pero ese no es su feeling. Él no está pensando en cómo miro, en la pasión de las almas. Y yo admiré y admiro a Eulalio, porque podía ver de frente a una persona y a los estudiantes les decía: ¿sabes qué? Se están muriendo la gente allá, y tú, porque los estudiantes del seminario, muchas veces, hermano, el día domingo por la tarde, estaban tirados en la cancha, jugando una chamusca, como él decía. Eulalio iba todo el tiempo a compartir el evangelio, todo el tiempo a compartir el evangelio. ¿Sabe qué? Es un hombre que llegó a tener mucha credibilidad, mucho respeto, que llegó a ganar muchas almas para Cristo. Yo sigo admirando a Eulalio, porque aún cuando lo veo, sigue siendo el mismo hombre, firme, decidido, comprometido con una cosa: ganar almas para Cristo, ganar almas para Cristo. Cuando yo veo a Eulalio, me inspira y me reta a que yo tenga el mismo fervor y la misma pasión para ganar almas para Cristo. Hermanos, calzarse el evangelio, calzarse los pies con el aspecto del evangelio es hablar del evangelio. Una acción ofensiva es hablar del evangelio. Cuando nosotros compartimos el evangelio, hermanos, nosotros podemos llevar esa paz que da el Señor, esa paz que viene de Dios, porque Jesús es el príncipe de la paz. Eso dice la Escritura. Ahora, yo quiero preguntarle, de qué yo quiero ayudarle a reflexionar. Si es que usted está calzado en los pies, o si anda descalzo todavía en el evangelio. Hermano, ¿por qué no se pregunta? ¿Es que yo busco oportunidades para contar a otros acerca del evangelio, para contar acerca de Jesús? ¿Es que yo busco oportunidades para dar testimonio? ¿Es que yo busco oportunidades para evangelizar? ¿O es que usted está evitando, hermano, evangelizar? Usted puede decirse: hace mucho tiempo que no hablo con nadie del evangelio. ¿Puede recordar usted cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien, que le compartió el evangelio a alguien? Hermano, muchos soldados de Cristo están descalzos. Muchos soldados de Cristo no van a poder permanecer firmes ante los ataques del enemigo, porque no se han vestido toda la armadura. Muchos soldados están disfrutando todavía de las pantuflas de la vida cómoda. Pero, hermano, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Esta guerra es diaria, es constante. El enemigo es implacable. El enemigo, hermano, es cruel. Él quiere destruir tu vida, él quiere destruir tu familia, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu iglesia, hermano. Y nosotros tenemos que vestirnos la armadura. Es la única manera de permanecer firmes. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra del Señor. Ahora, quiero mencionarle, hermano, nosotros tenemos, cuando hablamos de paz, la primera
la primera persona con la que nosotros debemos pensar si tenemos paz es paz con Dios. Es paz con Dios. Porque le voy a decir, hermano, aún y cuando somos creyentes, muchas veces estamos peleando con Dios. Aún y cuando muchas veces tenemos tiempo de ser creyentes, estamos en guerra con Dios. Ahora, estar en guerra con Dios, hermano, no quiere decir que tengamos armas para poder luchar contra Él. Él nos puede derrotar en el momento que Él lo desee. Pero fíjese bien, hermano, nosotros, cuando Pablo comenzó a escribir la carta a los Efesios, él comienza diciendo que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A los colosenses les dice que estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Ahora, fíjese bien, estábamos en guerra con Dios. Pero muchos, ya siendo creyentes, seguimos estando en guerra con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos vestidos con la coraza de justicia. Le voy a pedir que piense un poquito en la experiencia, en la historia de Pedro. ¿Se recuerdan a Pedro? Uno de los hombres con los que Jesús pasó su mayor tiempo durante su ministerio terrenal. Hermanos, Pedro dijo que amaba a Jesús más que todos. Pedro le prometió a Jesús nunca avergonzarse de él. ¿Se recuerdan? Pero, hermanos, Pedro lo negó 3 veces. Ahora, miren lo que pasó. Cuando lo negó, yo no sé si ustedes recuerdan la historia bíblica, él lo negó, pero yo me lo imagino diciéndole a la muchacha, te dije ya que no conozco a este hombre, con mucha. Pero ¿sabe qué enfoca eso? Eso nos muestra que dentro de Pedro había una lucha espiritual. Porque cuando usted ofende a Cristo, hermanos, si usted es un verdadero hijo de Dios, no puede estar tranquilo, no puede estar cómodo. Cuando usted peca contra Dios, usted no puede estar tranquilo. Hay una lucha espiritual, pero muchas veces pecamos. Aún a pesar de la lucha, pecamos. Aún como Pedro lo amaba, Pedro no quería, pero ¿sabe qué? Pedro se vio confrontado, por un lado con el peligro de ser apresado y a lo mejor hasta matado, y se vio confrontado con el amor con que le tenía al Señor. Entonces, ante la presión, Pedro, hermanos, cedió, y Pedro lo negó 3 veces. La historia bíblica nos dice que después Pedro lloró amargamente, hermanos. Pero quiero que le diga una cosa, muchas veces cuando nosotros nos portamos como Pedro, estamos en conflicto con Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos en conflicto con Dios. Gracias a Dios que la historia de Pedro nos cuenta que él lloró y que el Señor lo restauró y que la paz pudo volver. Pero, hermano, una cosa importante, cuando nosotros nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio, tenemos que preguntarnos, ¿hay paz en mi corazón? ¿Es que estoy en paz con Dios? ¿Hay una relación de paz con el Señor? ¿Cómo está su relación con Dios? Es importante que nosotros pensemos qué tanta mi disposición de agradar a Dios, qué tanto mi deseo de agradar y de servir al Señor. Es importante que nosotros mencionemos esto. Ahora, quiero mencionar esto. No hay evangelio de paz fuera de Jesús. Nosotros tenemos calzados los pies con el evangelio, pero es necesario que hayamos aceptado a Cristo como Salvador personal. De lo contrario, no puede haber paz en un corazón, porque el príncipe de la paz se llama Jesucristo. Ahora, la paz con Dios, hermano, no es solamente una posición, no solamente es un concepto. La paz de Dios es práctica. La paz, hermano, con Dios son acciones. Oiga, si nosotros ya somos gente que tiene paz y que nosotros estamos en paz con Dios, tenemos que mostrar esa paz en nuestras relaciones, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Tenemos que vivir una vida justa, una vida adecuada a gente que está en paz y que vive en paz con Dios. Pedro tomó la decisión mala de negar a Jesucristo. Y Pedro tuvo que llorar amargamente para ser restaurado. Pero oiga bien lo que le digo. Logró la paz. Si usted ha hecho algo, o si usted está haciendo cosas que no son gratas delante de Dios, yo le digo, su corazón no puede tener paz. Usted necesita pasar por esa experiencia de Pedro y poder llorar amargamente y poder decirle, Señor, perdóname, no es
correcto, no debo, no puedo, y entonces, hermano, que la paz de Dios venga en su corazón. Yo puedo decirle esto: el pecado está de manera tan sutil, de manera tan imperceptible, metido en tantas vidas de creyentes, y eso, hermano, nos pone en conflicto con el Señor. Yo quisiera invitarlo a usted, quisiera invitarlo a que usted reflexione sobre su propia vida, que usted se pregunte: ¿es que hay pecado en mi vida? Que usted se pregunte: ¿tengo paz con Dios? ¿Qué tantas cosas mundanas, desagradables a Dios puedo estar practicando, viviendo o abrazando en mi vida? Hermano, usted debe de preguntarse: ¿estoy aprendiendo a andar en justicia y a vivir de la manera que Dios quiere? Usted debe de analizar su vida, porque de lo contrario, hermanos, esa paz con Dios no va a estar permanente en usted. Y yo le voy a decir una cosa: la paz con Dios refleja mi paz con los demás. Fíjese lo que le digo. Cuando mi corazón tiene paz, cuando yo estoy en paz con Dios, yo estoy en paz con los demás. A una persona que tiene el corazón lleno de paz, le es más fácil tener paz con los demás, le es más fácil expresar paz, porque una persona en paz lo que menos quiere es pelear. Hermano, la paz cuesta, la paz, hermano, tiene que ganarse muchas veces a costa de sacrificio, de vida, a costa de muchas cosas. Yo no sé si ustedes se han fijado en esa foto que usan normalmente los norteamericanos para significar el fin de la guerra con Japón en la Segunda Guerra Mundial. Un soldado norteamericano besando a una enfermera allá en Nueva York, como fondo. Eso, hermano, el beso apasionado de este soldado para con la enfermera, simboliza la paz que Estados Unidos estaba viendo ya en el horizonte, porque la Segunda Guerra Mundial estaba terminando, Japón se estaba rindiendo. Pero ¿sabe qué? Detrás de eso venían muchos muertos, muchos papás, muchos hermanos, mucha gente murió, muchos miles de millones de dólares gastados, porque la paz cuesta, la paz cuesta. Ahora, yo quiero mencionarle: sin paz con Dios, difícil la paz con los demás. Ahora, yo no sé si usted sabe, hermano, pero las relaciones son importantísimas, y en la Biblia se nos habla a nosotros que las relaciones son muy importantes. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo dio a Pablo esta frase: de unos a otros. Yo no sé si está leído Romanos 12:10, amados los unos a los otros. Romanos 12:16, recibidos los unos a los otros como también Cristo lo recibió. Romanos 15:7, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros. Efesios 4:32, animados unos a otros y edificados unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Hebreos 10:24, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí continúa, y yo puedo citar muchos otros versículos de la Escritura, hermano, pero y le voy a decir esto, porque para Dios las relaciones son importantes. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque el diablo está atacando las relaciones. El diablo está atacando las relaciones. Allá en el huerto del Edén, quiero preguntar a los varones: ¿quién creen que fue la culpable porque el pecado entrara? A ver, varones, respóndanme, especialmente los esposos, respóndanme. Miren, hermano, muy espiritual. Hermano, oiga bien esto. No fue Adán, fue Eva. ¿A quién engañó el diablo? ¿A quién engañó el diablo? Adán no fue engañado.
Adán era la cabeza federal de la raza y él decidió por su voluntad. Pero Adán no fue engañado. Lea la palabra y se va a dar cuenta que quien fue engañado fue Eva. Pero ¿sabe cómo comenzó, hermano? ¿Sabe cómo comenzó la historia? La historia comenzó, el primer error de Eva fue iniciar una conversación con el diablo. Ese fue el primer error de Eva, en iniciar la conversación. ¿Sabe qué es lo que hizo el diablo? El diablo puso en duda la palabra de Dios. El diablo puso en duda el carácter de Dios. El diablo puso en duda el interés de Dios con ellos. ¿Sabe qué estaba buscando? Romper relaciones. La primera relación que quiere romper es con Dios. Pero además de eso, el diablo quería romper las relaciones entre esposo y esposa, empezar a poner conflicto entre ellos. Escúchenme, hermanas, ¿saben qué es lo que Dios le dijo a Eva como resultado de su acción en el huerto? Tu deseo será para tu marido. Amén, aleluya. ¿Esposos están conmigo? No fue culpa del hombre, no fue culpa de nadie, fue porque nuestra mamá, su mamá Eva, cometió una acción que tuvo una repercusión. ¿Y dónde comenzó, hermanos? Comenzó hablando con el enemigo, conversando con... ¿Sabe qué quería el diablo? Romper relaciones. El diablo quiere romper relaciones. Por eso las relaciones son importantes. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero allá en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20 y en el versículo 12, oiga esto, para avanzar un poquito, dice la escritura, honra a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice la escritura, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y continúa. En Efesios capítulo 4 versículo 1 dice la escritura, que andéis como es digno, unidos. En Efesios 5 22 dice, casadas están sujetas a sus maridos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que los maridos deben dar honor a la mujer como vaso más frágil. Hermano, relaciones, todo habla de relaciones. Relaciones con Dios, relaciones entre los padres y los hijos, relaciones entre esposo-esposa, relaciones entre hermanos, todo habla de relaciones. El diablo quiere romper relaciones. Por eso, hermanos, es importante, y oiga bien lo que digo, cuando nosotros tenemos relaciones sanas, escúchame bien por favor, esto refleja la naturaleza de Dios. ¿Se recuerdan a Jesucristo? ¿Se recuerdan lo que dijo? Para que sean uno como tú y yo. Cuando los hermanos podemos tener relaciones sanas, estamos reflejando a Dios, la naturaleza de Dios, porque Dios está en paz consigo mismo. Él quiere que haya relaciones sanas. Hermano, cuando nosotros tenemos relaciones sanas, nosotros damos un testimonio a los demás. En esto conocerán, dijo Jesús en esa misma oración, que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se recuerda? Hermano, escuche bien por favor, cuando hablamos de calzarnos los pies con el apresto del Evangelio, quiere decir estar listos para compartir el Evangelio, quiere decir estar preparados para resistir firmes los ataques del enemigo. Tiene acciones defensivas, tiene acciones ofensivas. Esa paz de la cual habla el Evangelio de Jesucristo, hermano, es paz con Dios, pero esa paz con Dios debe reflejarse en la paz con los demás. Es importante que estemos en paz unos con otros, de lo contrario, hermanos, el Evangelio no va a encontrar oído, no va a encontrar cabida, no va a encontrar corazones donde poder residir. Es importante que entendamos. Yo quisiera en esta mañana retarlo a un examen peligroso, pero si tenemos calzados los pies con el apresto del Evangelio, no los hace caer el enemigo. Yo quiero llevarlo a que evalúe la unidad de la iglesia. Que evalúe la unidad de la iglesia. Puede tener varias ideas, varios niveles. Mi iglesia está totalmente dividida. Puede ser su. O en la iglesia hay un poco de división. O la iglesia es poco unida, ya mejor un poquito. O usted puede decir, la iglesia es una iglesia unida. La iglesia es una iglesia unida. Evalúe. Le importa a Dios,
Porque esto tiene que ver con tener calzados los pies. Esto tiene que ver con el testimonio. Esto tiene que ver, hermano, con reflejar a Dios. Esto tiene que ver con el impacto de nuestras vidas y de nuestro proclamar al mundo. Evalúe. Pero más me gustaría que haga una segunda evaluación y que usted se pregunte estas preguntas. ¿Soy motivo de desunión? Porque, hermano, la iglesia está dividida porque alguien la está dividiendo. Ese alguien, yo sé que es el enemigo, es el diablo, pero puede ser que lo esté usando a usted. Puede ser que lo esté usando a usted. Ahora pregúntese, ¿es que soy motivo de desunión? O pase a otro nivel. Bueno, algunas veces yo he causado desunión. O trato de luchar por la unidad de la iglesia. O promuevo la unidad y me sacrifico para lograrla. Hermanos, son análisis importantes. Tener calzados los pies con el apresto del evangelio quiere decir, hermanos, tener relaciones de paz, relaciones sanas con Dios y relaciones sanas con los demás, relaciones pacíficas con las demás personas. Especialmente estoy hablando de los creyentes. Y aquí, hermano, aquí hay un elemento que es incontornable. Aquí hay un elemento que no podemos saltar, pasar de largo. Si queremos tener unidad, si queremos calzarnos los pies con el apresto del evangelio, nosotros tenemos que perdonarnos unos a otros. Porque la desunión está causada por roces que han habido entre uno y otro, hermano, por ofensas que nos hicimos, por rencores guardados, por cosas que han quedado ahí y que yo no he perdonado y que mantienen todavía al enemigo dándole oportunidad para que pueda causar la desunión. Ahora, oiga bien, le voy a dar una orientación de cómo perdonar a los demás. Primero, hermano, admita su enojo, su falta de perdón, su ira contra esa persona y pídale perdón a Dios. Porque una de las artimañas del enemigo, yo le he escuchado muchas veces, no, fíjese que sí me causó mal, pero no, ya no siento nada con ella. Ahora, no quiero hablarle. Yo no quiero participar con ella. No, si me va a poner un ministerio, que ella no esté ahí. Pero no, yo tengo mi corazón limpio. Malaya, limpio ¿de qué? Hermano, esa es una de las... Y el diablo está metiendo eso, hermano. ¿Sabe qué? Primer paso para perdonar: reconozca que usted tiene algo contra esa persona, reconozca su ira, reconozca su enojo, reconozca el rencor, pídale perdón a Dios, limpie su corazón. Ese es el primer paso. El segundo paso, hermano, oiga bien, debe pedir a Dios que le ayude a abandonar, a renunciar al dolor que siente por el daño que esta persona le causó. Porque mientras usted siga sintiendo ese dolor, usted no va a poder ser perdonado, no va a poder perdonar al otro. Hermano, yo he conocido parejas, esposos que se divorciaron, y esposas que después de 15 años siguen odiando al ex. ¿Usted sabe qué significa eso? Hermano, en el nombre de Jesucristo, hay padres que tienen todavía el señalamiento contra una ofensa del hijo. Hay hijos que tienen señalamiento contra sus padres. Hay líderes que tienen señalamiento contra la iglesia. Hay iglesias que tienen señalamiento contra los líderes. Hermano, en el nombre de Jesús, oiga bien esto, pídale a Dios que le ayude a perdonar, a abandonar ese dolor, ese sentir que tiene hacia esa persona. Número 3, medite un poco en la gracia de Dios con usted. Usted sabe todo lo que ha hecho. Usted sabe lo malo que ha sido, lo pecadora que ha sido. Amén. Solo los santurones aquí son 2, 3 pecadores. A los demás el Señor los salvó de gratis. Usted sabe lo que ha hecho. Usted sabe pertinentemente lo que ha dicho, lo que ha pensado, lo que ha deseado. Piense en la gracia de Dios con usted. Cómo Dios le ha perdonado todos esos pecados. Número 4, hermano, comience a orar por esa persona. Comience a orar por esa persona. Comience a pedir bendición para esa persona. Comience a pedir que Dios ayude a esa persona. Y número 5, hermano, proceda al acto de perdonar.
de perdonar. Mire qué lindo, hermano. La próxima vez que vea a esa persona, usted va a poder verla de frente, va a poder inclusive saludarla sin que tenga ningún problema en su corazón. ¿Por qué? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, le invito a una reflexión. Le invito a una reflexión. La primera pregunta: ¿está usted en paz con toda la gente? Una segunda pregunta: ¿hay alguien a quien necesite perdonar? Me gustaría, hermanos, que en este momento usted pensara en uno o dos nombres de personas a las que necesita perdonar. Uno o dos nombres de personas a las que necesita perdonar. Yo sé que usted puede estar en el proceso de, alguien puede decir, no hay nadie a quien yo tenga que perdonar, y eso ya se hace así, gloria a Dios. O hermano, usted puede decir, sé que debo perdonar a alguien, pero no estoy listo aún, pero eso hace 20 años. Entonces, hermano, nunca va a estar listo. Por favor, haga la lista que le menciono. O usted puede decir, estoy tratando de perdonar a alguien, pero me cuesta mucho. Hay veces que así decimos, no, mire, yo estoy tratando, pero es que es difícil. Ahí están los 5 pasos. Ahora, usted puede decir, hermano, Dios me ayudó en su gracia a perdonar a la persona que me ofendió. Porque si usted ya perdonó, hermano, qué bendición. Es la gracia de Dios en su corazón. Ya usted está libre. O usted puede decir, hermano, la amargura y el enojo están controlando mi vida. Yo tengo en mi corazón mucho rencor contra. ¿Y usted puede? Es necesario. Es necesario. Es necesario. Es necesario, hermano. No se olvide, no se olvide. Tenemos que vestir toda la armadura de Dios. Para terminar, este evangelio de la paz, hermano, este evangelio de la paz, necesitamos llevarlo a las personas que les hace falta paz. Oiga lo que le voy a decir: nadie puede tener paz mientras no tenga el príncipe de la paz en su corazón. Porque aunque no piense, o aunque piense que no tiene nada contra Dios, sus pecados no han sido perdonados y él está todavía perdido. Ahora sí quiero que vayan por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Rapidito, por favor. Segunda carta a Corintios, capítulo 4. Y quiero que leamos el versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, le voy a dar por lo menos, hermano, 3 pasos o 4 pasos para poder evangelizar. Estamos a la víspera. Mire, primer paso, ya lo mencioné: evalúe su vida todos los días, cada semana, para saber si usted está en paz y está reflejando a Dios. Paso número 1. Paso número 2, hermano, yo quiero que usted tenga un conocimiento claro de cuál es la situación de las personas que no han aceptado el evangelio. En este capítulo, en el versículo 3, Pablo nos dice cuál es el estado de los no creyentes, hermano. Dice que el evangelio está encubierto para ellos, no lo pueden ver, no lo pueden ver. Ahora, ¿quién dice que cegó, que creó esa ceguera, hermanos? El Dios de este siglo. Eso dice la Escritura, aquí en capítulo 4. Ahora, el segundo paso para compartir el evangelio es que usted conozca claramente cuál es el estado de los no creyentes. Están cegados. Están cegados. El evangelio no les alumbra. Ahora, ¿quién ha creado esta ceguera? El Dios de este siglo. Esa es una referencia directa, naturalmente, al enemigo. Al enemigo. Hermanos, oiga esto. Tercer paso.
ore por estas personas. Ore por estas personas. Por eso es que le estamos invitando miércoles, venga, ore por estas personas. Ore que los creyentes aprecien la gracia de Dios. Ore que los creyentes seamos obedientes. Ore que los creyentes tengamos el deseo de hablar del Señor. Ore, hermano, que los creyentes tengan un corazón receptivo. Ore que se nos sean abiertos los ojos espirituales. Ore que tengamos la actitud de Dios con respecto a los no creyentes. Ore que los no creyentes sean liberados por el poder de Dios de esa ceguera que tienen. Ore. Hermanos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sabe qué? Tenemos una responsabilidad: llevar el Evangelio a los corazones que todavía no tienen paz. Yo recuerdo, todavía muchas veces me viene a la mente el día que yo pude nacer de nuevo. Lo hice público en agosto de 1975. Y recuerdo, a pesar de que era mucho más joven que ahora, me recuerdo, hermano, que el cambio mayor, porque yo quizás como usted no puedo decir que era un perdido, un criminal que había descuartizado 40, no, yo no puedo decir nada de eso. No era un drogadicto que Dios me rescató de la heroína, no puedo. No era un borracho, no, nada de eso puedo decir. Casi santo era yo. Igual que usted. Pero yo recuerdo, hermano, que el cambio, el efecto, el impacto mayor se creó en mi corazón. Porque de verdad puedo recordar es que eso fue como un sentimiento de frescura, de reposo, de descanso, de seguridad, de alegría que invadió mi corazón. Y hermano, lo único que me producía ese gozo era estar leyendo la Biblia o estar en el culto. Se acabó el cine, los amigos, la novia me está pidiendo no, ella no era todavía. Ella la quise cortar un día, pero me suplicó mucho y se acabó todo. Yo era cinéfilo, sí, me gustaban mucho los amigos, las muchachas del colegio, los amigos. Se acabó todo. Tengo testigos, mi madre, mi familia. Todo lo que yo quería era estar en la iglesia, pero era aquí donde se gestó. ¿Y sabe cómo se llama eso? La paz de Dios. Ahora estaba en paz con Dios. Y yo pude calzarme los pies con el apresto del Evangelio, porque empecé a tener paz con otras personas. Y después, hermanos, comencé a compartir con otros y empecé a ganar a otros para Cristo. Calzado los pies con el Evangelio, con el apresto del Evangelio, tiene una importancia capital para la vida del soldado de Cristo. Yo te invito esta mañana, no te olvides, tenemos que calzar, tenemos que vestir toda la armadura. Ya nos pusimos el cinturón, ahora nos calzamos los pies, seguiremos viendo las piezas, pero te invito en el nombre de Jesucristo, cada pieza que vamos explicando y que vamos diciendo cómo usarla, empieza a pedirle a Dios que te ayude a poder vestirla, para que el Señor te bendiga y para que puedas estar firme. Hermano, el diablo está acechando todos los días. El diablo quiere destruirte, pero no lo va a lograr. Tú y yo estaremos firmes, vestidos con la coraza, con la armadura de Cristo, para la honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Puestos en pie, por favor, hermanos. Puestos en pie, vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo queremos elevar nuestra oración llena de gratitud, porque tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos, y es tu interés
Que el enemigo que quiere destruirnos no tome ningún lugar. Es tu interés, mi Dios, equiparnos con la armadura de tal manera que todo nuestro ser, toda nuestra vida pueda estar protegida plenamente por esa armadura. No hay lugar para que el enemigo entre, ni en mi vida personal, ni en mi vida familiar, ni en mi vida ministerial, ni en mi vida laboral, ni en mi vida de la iglesia. Estamos armados con la armadura de Cristo. Padre, bendice a cada hermano, habla a cada hermano, que podamos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio, que seamos una iglesia dispuesta en todo tiempo, que seamos hermanos dispuestos en todo tiempo, y que esta semana de manera especial podamos vivir esa experiencia de ver las almas convirtiéndose a ti, porque nosotros estaremos vestidos, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Padre, gracias. Despídenos con paz, con bendición, que podamos ir a nuestras casas, seguir celebrando y mostrando gratitud con nuestras mamás, y que para ti sea la honra y la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Salude a alguna mamá. Denle un aplauso al Señor. Sí, hermano, gracias. Salude a cada mamá que puede encontrar. Denle las gracias a Dios por cada una de ellas.